El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy miércoles 23 de octubre del 2019. Gracias a todos los que nos están viendo por Twitter, @RCR750, por Periscope, @RCR750. Si nos quieren ver en vivo y en directo, también pueden meterse en rcr.tv y nos ven y nos oyen por TuneIn, por YouTube. Así que ustedes no tienen excusa para no conectarse con nosotros. Saludos a Peter Palczynski, a Carmen Martínez, a Pepe Blanco y a los 600, Alexis Alvarado, a los 600 espectadores que estamos conectados en este momento por el canal de YouTube o YouTube. Y bueno, nada, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano, que nos estaba esperando hoy tempranito en la producción, a César Arteaga, el infalible de los controles. Y hoy estoy aquí con dos maravillosos amigos, David Morán, que nos tiene una reflexión durísima y buenísima sobre el petróleo, y Enrique Gaña, que al quien le prometemos un programa de un viernes completo para hablar de café rico, eso sí, con café, no sin café. Esos expertos de café que no traen café, a mí me dejan confuso. Bueno, gracias a los dos por estar aquí. Hay poco tiempo que perder, David. Tenemos aquí una circunstancia terrible. Somos el país petrolero más pobre del mundo, más devastado, más siniestroso. No echamos para adelante. Pero el mundo no se da por aludido, porque la circunstancia del petróleo como gran indicador de la crisis del mundo ya fue superado hace tiempo. Pero no solo eso, nosotros estamos como las viudas de un modelo patrimonialista creyendo. O sea, Venezuela es insólita. En Venezuela, el patrimonialismo de Estado saqueó al país, y todavía hay gente que es capaz de pensar que hay que resguardar al Estado patrimonialista para que saque al país adelante. El mismo saqueador, el modelo que se corrompe, pues entonces nosotros queremos, algunos pretenden el resguardarlo. Quiero que me digas también al final qué pasó con Citgo, si se salva o no se salva y por cuánto tiempo, porque nos hemos convertido en una especie de Frankensteins seriales del Estado patrimonialista, como si eso pudiese sobrevivir. Bueno, es todo tuyo. Bueno, gracias, Víctor, por tu invitación. Bueno, el caso de Venezuela es insólito. El país que tiene las reservas petroleras más grandes, ojo, de crudo extrapesado, está languideciendo de una manera horrible, de la peor manera. Una crisis que ya Venezuela es un 25% su tamaño de Producto Interno Bruto, es decir, la cantidad de bienes y servicios que intercambiamos los venezolanos es apenas el 25% de lo que fue hace 6 años. Es decir, imagínense una naranja que tiene 4 gajos, nos queda un gajito apenas. Y eso es parte también porque el Estado, el modelo socialista, toma el control, monopoliza, privatiza para ellos, para el partido que está de turno, privatiza las actividades que les corresponden a la gente, a los mercados. Y eso es el fracaso. Venezuela es un gran ejemplo del fracaso de un modelo que ya no va a poder ser posible más nunca. Venezuela ha perdido 2.400.000 barriles de capacidad de producción. Para que Venezuela vuelva a producir 3 millones de barriles, tendrían que pasar unos casi 24 años. Y eso costaría por encima de los 300 y pico mil de millones de barriles. Es decir, eso es un múltiplo de muchísimas veces las reservas internacionales que pudiera tener el país. Más la deuda, ¿no? 300.000 millones nuevos, más la deuda de que está allí. 160.000 millones. O sea, Venezuela es un país simplemente saqueado. Entonces es un imposible, es un sueño, un delirio, tratar de recuperar lo que no es recuperable, lo que de hecho ya está muerto. PDVSA es una empresa muerta, que todavía tiene algunas tuberías porque van a seguir, pero no tiene ni siquiera empleados. El empleado petrolero de Venezuela es el peor pagado en el mundo.
no tiene buenos técnicos, los que más o menos sabía ya se fueron. Rosneft está comercializando el 65% del crudo venezolano con 3 ex empleados de PDVSA que se los llevó para Panamá. Porque aquí los que se llevó el general Quevedo para comercialización, que tiene una cantidad enorme de personas, no conocen ni de fletes, no conocen de precios del crudo, no tienen experiencia, se los llevó del Ministerio de la Vivienda para allá. Entonces, intentar que además esa empresa pueda tener sociedades con empresas de primer mundo, que son las que tú tienes que invitar para acá y tratar de convencer de que aquí hay condiciones porque pudieran sacar ese petróleo de alguna manera rentable para ellos y con ello pagarle impuestos al Estado venezolano por esa actividad y una regalía por ese petróleo, es lo que queda. Yo he dicho que Venezuela va a tener que volver al sistema de concesiones, pura y simple, como está haciendo Guyana, como lo hace la mayoría de los países del mundo. Brasil está haciendo un proceso de privatización ultra exitoso con Petrobras. Y la producción de Brasil ha ido creciendo enorme, de manera consistente, porque están los que saben hacer petróleo haciendo lo que saben hacer. Entonces Venezuela ya perdió inclusive su mercado, su mejor mercado, que era el mercado estadounidense. Lo perdió por las sanciones, pero de todas maneras lo estaba perdiendo porque se había empeñado en hacer un juego de tipo ideológico con el petróleo. El petróleo es un commodity, el petróleo no es nada para estar haciendo ideología, de estar endeudándose de una manera irresponsable e insólita con China para que importáramos 4 chinos, motos hechos en China, tanques y avioncitos hechos en China para hipotecar producción petrolera futura. Entonces hoy Venezuela es un país ya marginalmente petrolero. Venezuela tiene petróleo, pero ya produce menos que Colombia. Posiblemente dentro de muy poco tiempo va a producir menos petróleo que Ecuador. Y con la producción de petróleo cayendo también cae la producción de gas. Entonces, Venezuela se están dando unas crisis simultáneas, que es la crisis petrolera, la crisis eléctrica y además la crisis de productos refinados. Venezuela tiene un parque refinador de 1.300.000 barriles en 4 refinerías. Hoy apenas está produciendo 60.000 barriles con unos procesos muy básicos en la refinería de Amoay. Y se empeña uno en hablar de Sidgo. Está bien, Sidgo ya está perdida. Sidgo, lo que no sabes en qué momento la vas a terminar de perder, pero técnicamente Sidgo está perdida. PDVSA tiene una deuda con proveedores y una deuda financiera, incluyendo estos bonos 2020 que llegan casi a los 70.000 millones de dólares y no tiene manera de recuperarla. Porque además parte de la producción se la debe a China, se la debe a entonces, y no tiene capacidad de aumentar la producción. Y tú no vas a mantener una empresa que de valor neto, porque Sidgo tiene su propia deuda de unos 3.500 millones, lo que queda es de alguna manera, de manera ordenada, tratar de llevar a Sidgo a los mercados y venderla, subastarla al mejor postor y con eso recuperar un dinero que va a ser muy importante para la recuperación futura de Venezuela. O sea, que nosotros aquí hablábamos de miles de millones, ahorita cualquier millón de dólares en el futuro de Venezuela va a ser realmente importante. Y el petróleo, sí, en el caso que termine las sanciones, tú puedes volver a vender ese crudo al nuevo dueño de Sidgo, te lo va a comprar igualito como te lo compraba Sidgo anteriormente o cualquiera de esas refinerías en la costa del Golfo. Tendrías que competir con el crudo canadiense o el crudo colombiano o el crudo brasilero que está creciendo mucho, pero a mí me parece insólito que el tema de Sidgo se concentre en la opinión pública y no se hable del desastre que hay en nuestras refinerías nacionales. Venezuela está perdiendo su capacidad de producir sus propios lubricantes y su propio combustible. Sería también algo único, no solamente un país petrolero, sería un caso inédito, sino casi todos los países del mundo tienen capacidad de producir sus propios lubricantes y sus propias grasas y sus propios combustibles. En el caso venezolano estamos a punto hasta de quedarnos sin gas. La producción de gas es una cosa mínima. Es decir, no nos hemos dado cuenta del desastre petrolero que ha habido. No hay conciencia de eso. Y todavía, como tú dices, se pretende
decirle a la gente que se puede reeditar PDVSA. Eso me parece verdaderamente insólito, Víctor. Ahora, así como hay gente clarísima como tú, hay viudas, las viudas no ven. Hay una especie de viudas conmocionadas que creen que podemos volver a la época de PDVSA, que creen que podemos restaurar las reservas internacionales, que creen que podemos tener el parque industrial supuestamente estratégico. O sea, gente que quiere llegar al gobierno para restaurar la alucinación del Estado patrimonialista venezolano anterior. Ahora yo te pregunto, si tú llegaras al gobierno, ¿cuáles serían las medidas, las principales medidas que tú tomarías para recuperar el país y darle algún sentido y algún propósito al país? Porque algunos dicen, bueno, Venezuela ha caído, el gajito de Venezuela ahorita es equivalente a un país que estaría entre Senegal y Haití en cuanto a su capacidad productiva, o si tú quieres, en cuanto a su empobrecimiento. ¿Qué hacemos con este país? ¿Lo convertimos en un país centroamericano al norte de América del Sur, remesero, como lo llaman ahora, que vive de las remesas, o sea, que transforma a los que se tuvieron que ir? Que sobrevive, ningún país vive de la remesa. Que transforma a los que se tuvieron que ir a una especie de gran sector productivo para mantener a los que aquí quedan. Ese es el rol. No, eso es insólito. No, ¿qué hace un programa de shock? Primero tiene que ser un programa de shock. Tú tienes que hacer muchas cosas simultáneamente, pero vamos a empezar por lo más importante que tienes que hacer. Tú tienes que evitar que la pobreza se siga expandiendo. El socialismo causa pobreza y causa malnutrición. Yo me enfocaría en 3 cosas fundamentalmente. En el sistema de salud, incluyendo la pobreza extrema como un problema de salud pública, que incluye los embarazos precoces y la paternidad irresponsable. China se salvó porque limitó a un hijo por pareja. Si no, China no hubiera podido jamás, de los jamases, con la pobreza que tenía y la cantidad de gente que tenía, haber podido entrar en una senda de ese crecimiento económico. Venezuela no puede seguir soportando los embarazos de niñas de 15, 16 años y que le den bonos, además, por eso. Tú tienes que evitar ese embarazo irresponsable. Y tienes que evitar a como dé lugar la malnutrición, porque la malnutrición es un daño irreversible que le dura al ser humano durante mucho tiempo. Eso, digamos, sería las prioridades. Y hacer un combate a todas las enfermedades endémicas, pero un combate frontal. Luego, quitarles todas las trabas a los mercados. Es fundamentalmente eso. Las trabas son los controles de precios, la desinformación, que no fluye la información. Los mercados se alimentan básicamente de información. Y el tercer punto, comenzar a achicar rápidamente el tamaño del Estado para que la gente pueda migrar a trabajos en el sector, pues pueda haber inversión y pueda haber Hoy el sector público apenas trabaja 2 horas, 2 días a la semana, en promedio, y son media jornada en 2 días a la semana. O sea, el empleado público está trabajando en realidad 1 día a la semana y se mantiene ahí simplemente porque tiene la esperanza de que le den una cajita CLAP. Es una cosa insólita, es un gulag lo que estamos montando aquí con el empleado público. Tú tienes que reducir eso muy rápidamente porque tienes que ir rápidamente también a un reenfoque para que si el Ministerio de Industrias Básicas, si el Ministerio tal, no, tú tienes que crear un gran sistema de seguridad social. Y en cuanto a hospitales, en cuanto a la atención pública primaria y de prevención, y a la seguridad personal de la gente. Digamos, esas son las dos grandes prioridades que tiene. Lo demás tienes que crear, desmontar, y es un trabajo legislativo, y en eso tiene que, los que estén en la parte legislativa tienen que contribuir muchísimo en eso, en desmontar todo el sistema de leyes antimercado. Y ya, o sea, lo demás lo hace la gente, lo demás, el progreso lo trae la gente. Y si tú haces eso muy rápidamente, tú estarías abatiendo la inflación, que es el mejor programa social que puede tener cualquier país, una inflación muy, muy baja, estarías abatiendo la inflación en un término de unos 18 años, y ya tú pudieras estar hablando de inflación de 18 meses, inflación de menos de un dígito, digamos, acercándote a la inflación promedio mundial. Pero eso significaría que tienes que hacer un tremendo ajuste fiscal en cuanto a que tienes que salir de un estado mórbido, gordo, que el venezolano no puede pagar, que lo está pagando ahorita con hiperinflación. Y esto también es otra cosa que quiero dejar muy claro.
La inflación es un impuesto que cobran los gobiernos a la gente, porque él emite moneda que no tiene ningún respaldo, y esa cantidad de moneda que entra en el caso venezolano, vía transferencia del Banco Central a PDVSA se los transfiere a las cuentas del gobierno y con eso pagan nóminas, bonos, todo. Que eso no tiene ningún respaldo en bienes y servicios. Entonces se ha creado esa masa de dinero así. Entonces tú te tienes que enfocar como gobierno en dos cosas: en ponerle límites a esa tentación de estar medrando los presupuestos públicos, porque tú no puedes permitir que el gobierno tenga gobiernos caros, que los gobiernos le sean caros a la gente. Tú lo que quieres es que la gente precisamente prospere rápidamente, y con gobiernos caros tú no tienes como contraparte prosperidad. Bueno, vamos un momento al corte y vamos a seguir conversando con David Morán, porque mira, ese programa de llegar va a tener como enemigos al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, a Telesur, o sea, los intereses creados alrededor del saqueo, a Cuba como colonia hegemónica del mal que tiene impacto e influencia, y a los alucinados de siempre que creen que puede ser otra cosa. Los empleados públicos que hoy están así tan resguardaditos, te aseguro que en lo que tú llegues al gobierno te hacen huelga y te piden justicia social. ¿Cómo hacemos con eso? Pero nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. ¿Quieres un local comercial para tu producto o servicio? En el Inca de San Bernardino es la cosa, y Ávila Gallery lo certifica como el mejor lugar para disfrutar del deporte y la cultura. Un espacio totalmente renovado, auspicioso y en constante crecimiento. Síguenos en Instagram por @SanMiguelAsociados888 en números, o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Nos seguimos en esta conversación intensa con David Morán. David, ya está Macron gobernando en Francia, llegan los indignados y destruyen París. Está, Pedro Sánchez tratando de salirse con la suya en España, y los catalanes están en las calles y han sido tan radicales en sus solicitudes que creo que los sueños de Pedro Sánchez no van a llegar a ser realidad. Está gobernando Andrés Manuel López Obrador en México y tuvo que salir a pedir perdón y a liberar al hijo del Chapo porque los narcos tomaron Culiacán y acabaron en una noche con cualquier posibilidad de Estado de Derecho, y el presidente Andrés Manuel López Obrador viola el artículo 191 y libera de la ley de procesamiento criminal, y libera a una persona convicto y confeso y lo deja ir, y de eso quiere hacer un chiste. Bajamos por Ecuador, tratan de aumentar la gasolina, incendian el país. En Perú se están cociendo su propio caldo, y en Chile, lamentablemente, el presidente Piñera acaba de pedir perdón porque se le ocurrió, aumentar las tarifas del país, de mejor promedio ingreso per cápita. Y ahorita, en este momento, se está robando las elecciones
el señor Evo Morales en Bolivia. Bueno, digamos que no es el mejor ambiente como para soñar que no hay una conspiración contra la sensatez en América Latina, y América Latina pareciera ser el continente del realismo mágico, donde nada se puede lograr y donde seguiremos condenados a ser entre buenos salvajes y buenos revolucionarios, o sea, a permitir el saqueo de nuestro país sin poder pensar en serio que hay formas, digamos, más razonables de enfrentar el futuro y el desafío de la prosperidad. Bueno, hoy nos toca Latinoamérica y son ciclos, siempre son cíclicos, en la historia lo demuestra, los ciclos de alta protesta y luego ciclos de relativa paz. Y Latinoamérica vivió una etapa muy interesante hace 10 años porque vivió un superciclo de precio de los commodities que permitió, digamos, financiar una gran cantidad de cosas. Hoy cada país tiene sus problemas muy específicos, ¿no? Pero la mayoría de ellos parten de un núcleo, que es la reelección. El de Chile es un caso, me recuerda mucho el caso de Venezuela. Venezuela vivió la reelección de Pérez y luego la reelección de Caldera y luego vino un cambio, ¿no? Yo creo que Chile, porque ha tenido un grado de desarrollo que triplica, digamos, de ingreso per cápita al resto de Latinoamérica, no vaya a caer en la tentación de desmontar las estructuras de mercado. Yo creo que las de mercado van a sobrevivir y van a reorientar a Chile. Pero es lógico que haya un hartazgo allá, porque precisamente tiene consecutivamente 2 procesos reeleccionarios. Y por supuesto que tiene que haber una frustración generacional que se ve ahí. Tú tienes el caso, no nombraste el caso de Nicaragua. Nicaragua es una bomba porque tiene la reelección permanente de ese loco ahí. Bolivia, el caso lo causa la reelección a trochimoche, un fraude que comenzó hace 2 años de Evo Morales. Es un problema de reelección. Y en el caso argentino, bueno, mi crítica a Macri, por quien yo aposté mucho, fue por la gradualidad del ajuste. Si Macri hubiera hecho el ajuste de shock, hoy estuviera cosechando su viento en copa. Al hacer tu programa de ajuste, como tenía que hacerlo de manera gradual, tú pierdes el optimismo de la gente, se diluye, porque continúa siendo como un ajuste permanente y no terminas de terminar de ver las ventajas que te hubiera dado. El caso de Cuba es un país que está en una crisis enorme por las eternas reelecciones. Entonces, aquí hay un problema de reelección permanente. ¿Qué es lo que, por ejemplo, diferencia en África? Ahorita vive en un momento de relativa paz porque África han avanzado primero han dejado atrás el marxismo y han avanzado mediante elecciones, imperfectas algunas, otras mucho mejores, hacia sistemas de mercado. Cuando tú vas hacia sistemas de mercado, obviamente eso no te garantiza que la paz es inmediata, pero sí te garantiza que tú entras en una senda de prosperidad y vas a tener ciclos de desajustes, de inconformidades en algún momento. Pero eso no quiere decir que la senda, digamos, de mediano y largo plazo se vea alterada. Yo no creo que Chile, digamos, estos casos que está ocurriendo aquí, vaya a desembocar en abandono de la senda de la prosperidad que tiene. Sería, digamos, una insensatez enorme, inconcebible de Chile. Yo creo que en Ecuador ya pasó lo peor, ya Ecuador está en plena normalización. Bolivia sí está entrando en un huracán ahorita, en un volcán ahora. Y yo creo que en los casos de Nicaragua, Venezuela y Cuba ya son casos en sus estadios terminales, digamos, de capacidad de hacer daño, y va a ser muy difícil que esos regímenes continúen, inclusive el de acá. El de acá, las sanciones a los individuos del régimen les afecta, les ha afectado en lo personal porque ya le está tocando a las familias. Es obvio que ellos se muestren jactanciosos. A mí me da mucha risa cuando Maduro en estos días dice que y el Cabello, que eso es producto, todas estas cosas lo produjeron ellos. Eso es pura mentira. Ese eje Habana-Cuba es cuando más débil ha estado, por lo menos en los últimos 20, 25 años. Entonces, ellos tienen muy poca capacidad de influir. Lo que sí es notable, Víctor, es el caso de Culiacán en México. Y eso yo te lo he oído a ti otras veces y se lo he oído a otros analistas, de cómo el crimen transnacional puede hacer alteraciones políticas importantes.
el daño político que hizo ese cartel que actuó allá en Culiacán rescatando al hijo del Chapo frente a López Obrador. El cartel de Sinaloa. Cartel de Sinaloa, que es una gran transnacional del crimen. Eso sí lo dejó, y eso le da razón a aquellos que han invocado el TIAR, porque ahí se demostró, y además se vio un armamento insólito en las calles, ¿no? Fusiles .50, tanques privados hechos con camiones. Bueno, ahí se vio que cuando se invoca el TIAR, si hay un enemigo enorme, que ya no es, digamos, un Estado-nación, sino son corporaciones criminales transnacionales que tienen muchísimo dinero y que tienen muchísimo poder de coaccionar e inclusive de causar daño, de causar muerte. Y que además operan transnacionalmente y por lo tanto tienen que darle cobertura a sus rutas y a los que les resguardan las rutas. Mira qué interesante lo que dice José Carlos Vallejo Hinojosa. Con respecto a Chile, en el Perú hay un dicho: la buena vida cansa. Ya verán cuando renazca el comunismo. Van a morir de hambre como el gobierno de Salvador Allende. Perú está lleno de chilenos. Bueno, saludos al señor Juan Carlos Vallejo Hinojosa, que nos está oyendo desde allá. Pepe Blanco, en Latinoeuropa, Portugal, España, Francia, Italia, el mismo problema que es Latinoamérica. Les encanta la papayita socialista. Por eso están muy retrasados con relación a otros países nórdicos. Bueno, la papayita socialista la estamos llevando aquí nosotros. Papayita socialista sin gasolina, sin gas, sin carne, sin moneda, sin sosiego, sin, y con muchísima represión. Bueno, pero allí termina precisamente. Pero vamos a oír ahorita las noticias del corte a las 11:30, y después entonces nos seguimos conversando sobre esto, David, y voy a invitar también a Miguel Velarde para que nos diga cómo están transcurriendo las últimas horas antes de las elecciones, tanto en Uruguay, sabes que sí coinciden, tanto en Uruguay como en Argentina, como en y lo que está ocurriendo en Bolivia. Pero bueno, vamos al corte de las noticias y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El gobierno de Estados Unidos se prepara para tomar medidas este viernes con la finalidad de proteger a Citgo de los acreedores. Andrés Velázquez, dirigente nacional de la Causa R y ex gobernador del estado Bolívar, afirmó que Nicolás Maduro está haciendo todo para, con el apoyo de una oposición minoritaria, mantenerse en el poder. El grupete que colabora con el régimen, que cohabita con el régimen y que quiere mantener a Nicolás Maduro a diestra y siniestra hasta el año 2025 usurpando el poder, bueno, viene estableciendo a cuentagotas unos supuestos acuerdos que según ellos deben ser asumidos por la verdadera oposición democrática en el país. Entonces, sin percatarse que aquí hay un planteamiento, hubo establecida una negociación promovida por el gobierno de Noruega, en el que se acordó buscar una solución integral. Si bien es cierto, todos estamos interesados y de acuerdo en el país que la solución final que esto debe tener es la convocatoria a un proceso electoral presidencial, no es menos cierto que esto no se va a hacer a cuentagotas. Hoy apruebo el Consejo Nacional Electoral, pero no sé cuáles elecciones voy a ir. Profesores, personal administrativo y obrero de la Universidad Pedagógica Libertador protestan en la avenida Páez del Paraíso para exigir que no se violen sus derechos humanos y gremiales. Una onda tropical número 54 se desplaza en este momento hacia el oeste del país. En internacionales, en Chile, el subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, confirmó este miércoles que la cifra de muertos durante las protestas en el país se elevó a 18. La OEA debatirá este miércoles situación electoral en Bolivia. Y en los deportes, en las Grandes Ligas,
Astros de Houston buscan esta noche nivelar a triunfo por lado la Serie Mundial que disputan con los Nacionales de Washington. 11:32. Continúen con Aquí se habla libertad. Quiero invitarte al restaurante Tabo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tabo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, y nosotros continuamos y ahora con la gratísima presencia del doctor Miguel Velarde, analista económico, analista político, una persona que sigue no solo el flujo de los mercados, como lo sigue también David Morán, sino que está muy enterado de lo que está ocurriendo en este momento en lo que llaman el Cono Sur, Miguel. Nada más y nada menos que hablemos de Bolivia, Uruguay, Argentina y Chile. Hay elecciones por allí. ¿Qué se espera de todo eso, Miguel? Bienvenido. Hola, Víctor. Como siempre te agradezco muchísimo la invitación. Es un placer estar y compartir contigo y hoy día mucho más sabiendo que está también mi amigo David allá, al que le mando un abrazo muy grande. Saludos, Miguel. La realidad es que a pesar de que estos escenarios se tienen que analizar individualmente, justamente porque, por ejemplo, el domingo pasado hubo unas elecciones presidenciales en Bolivia, este domingo hay en Argentina, tenemos elecciones en Uruguay. Lo que ustedes estaban haciendo previo a este contacto es exactamente cómo debemos mirar esta situación, porque estamos hablando de la lucha contra un proyecto regional, en gran parte criminal, que de una manera u otra, ya sea disfrazado de demócratas o sin la careta y de frente, como en este caso Venezuela y hoy Bolivia, tienen como objetivo principal aferrarse al poder, o, si no lo están, llegar al poder desestabilizando a los proyectos demócratas que existen en países como Chile, por ejemplo. ¿Qué está pasando en Bolivia? En Bolivia se está cometiendo un segundo fraude, porque el primero se dio el 21 de febrero de 2016, cuando Evo Morales perdió un referéndum en el que la gente le dijo que no podía cambiar la Constitución para optar por cuarta vez a la reelección, y con su propio Tribunal Supremo Electoral, de Justicia en Bolivia, Evo Morales, a pesar de la decisión de la gente, se volvió a presentar. Hoy no tiene los votos para ser reelecto en primera vuelta, y él sabe muy bien, como lo saben los bolivianos y como lo sabe el mundo, que en una segunda vuelta tiene muy poca chance de ganarle a Carlos Mesa, el candidato opositor, y por eso está forzando unos resultados, está forzando un fraude para quedarse con la victoria en primera vuelta. Lo preocupante de la situación en Bolivia, Víctor y David, es que ya existe una convulsión generalizada en las calles. Desde anoche a las 10 de la noche existe un paro cívico convocado en principio por 48 horas en 8 de los 9 departamentos que son los estados en Bolivia, y lo que promete en las próximas horas lamentablemente es mayor convulsión y muy posiblemente una violencia que se hubiera podido evitar si es que Evo Morales hubiera respetado las reglas democráticas del país. Ahora, ¿estás allí, Miguel? Sí, sí. Bueno, tenemos, ¿y qué nos puedes decir de Argentina? Ya estamos, son inminentes las elecciones, ¿no? Sí, ya este es el balotaje. Este domingo se da la primera vuelta, porque lo que vimos en agosto pasado fueron las PASO,
que son unas primarias obligatorias, en las que en realidad no compitieron entre los candidatos de las diferentes fuerzas, sino sirven para elegir a los candidatos de cada grupo político. Lo que pasa es que estas últimas PASO en Argentina fueron singulares porque no había más de un candidato por fuerza. Entonces sirvió como una gran encuesta que le salió muy mal al proyecto de Macri porque perdió por una diferencia considerable y hasta ahora el análisis que se puede hacer es que es muy difícil que ese escenario cambie, es decir, que Macri logre una segunda vuelta por una razón muy simple. No porque a Macri se le va a hacer imposible lograr esos 3 puntos adicionales que necesita para superar el 35%, porque yo creo que eso es bastante factible, sino porque lo que es realmente difícil es que para que exista una segunda vuelta, no solamente Macri tiene que superar el 35%, sino que Alberto Fernández, el candidato del kirchnerismo, tendría que sacar menos de 45%. Y sacó casi 49%, y esa es la parte difícil, pensar que un 4%, que es más o menos 1,5 millones de votantes argentinos, que ha votado a Fernández hace pocas semanas, por algún motivo esta vez decidiría por lo menos no votar por él. Y ese es el gran reto que tiene Macri, que mientras hablamos hoy, proyecta un escenario muy difícil para Macri y de muy posible victoria en primera vuelta para Alberto Fernández este domingo. ¿Y cuál fue Miguel, la participación de las PASO? Porque ahí pudiera, digamos... La PASO fue un nivel histórico normal, entre comillas, de entre 70 y 75%, lo cual es además una participación alta. Sí. No nos olvidemos que además a estas PASO se convocó de ambos lados con mucha fuerza. Ambas partes creían que necesitaban movilizar a sus bases justamente para que se muestre el músculo que ambos tenían. Y la verdad es que esperar un incremento que sea la explicación a que Macri logre dar la vuelta este domingo a las cosas es muy difícil. Otro tema también es que no nos olvidemos que para esta primera vuelta no se cuentan los votos blancos y nulos. Y esos porcentajes se trasladan a los votos de los candidatos. Por lo cual, eso también podría ayudar a Alberto Fernández a ganar en este domingo, en primera vuelta. No solamente porque en Argentina se tiene que llegar al 45% para ganar la elección, no el 50%, sino solo el 45%, sino también porque algunos números, recordemos que las encuestas han fallado en gran manera en Argentina estas últimas elecciones, pero incluso así los números que se manejan y algunas proyectan que Fernández incluso ganaría por mayor ventaja. Esperemos, hay que ver, no nos podemos basar en los números, pero la verdad y la realidad es que el gran motivo por el que Macri ha perdido un caudal de votos importante en Argentina ha sido pura y meramente económico y no ha habido medidas ni una recuperación tan contundentes para pensar que eso puede cambiar en los próximos días. Sí, lo que pasa es que estamos viendo como que el retroceso de una opción, el no socialista, que no podríamos llamar explícitamente liberal, y bueno, Piñera está pidiendo perdón, no sé a ciencia cierta por qué está pidiendo perdón, y viene con un programa populista fuerte, incremento de salarios, en fin. Ahora, lo de siempre es el preguntarse, Miguel y David, ¿cómo se paga eso? Porque por supuesto las sociedades pueden darse el nivel de vida que quieran. Es irresponsable hipotecar el futuro de las generaciones siguientes, porque lo que no explota hoy explota mañana. Pero de nuevo, tú, Miguel, que eres también analista de mercados, ¿qué impacto va a tener en la economía chilena este paquetazo de shock populista, podríamos llamarlo así? ¿Y cómo tú olfateas el horizonte del sur de América Latina cuando los presidentes se sienten tan poco fuertes y tan poco asistidos del Estado de Derecho como para acceder a las peticiones de las turbas que salen a la calle? ¿Cómo te imaginas tú un futuro así, Miguel? Muy complejo, peor que el presente, porque además en este caso sí aplica en el caso chileno y también en las últimas medidas de Macri Argentina, que el remedio es peor que la enfermedad. Primero, lo que hizo Macri en materia económica y lo que pretendía hacer Piñera eran una respuesta a problemas económicos ya existentes en los países.
Entonces, la realidad hoy es que en ambos casos no solamente se retrocede y no se toman las medidas que la economía necesitaba, sino que de paso se toman medidas en un sentido totalmente opuesto, que son y han sido en gran parte las que han generado la enfermedad de la economía. Y a esto me refiero con medidas populistas que lamentablemente en el caso argentino y en el chileno también demuestran que se está dando prioridad a una visión cortoplacista para terminar un mandato, para ganar unas elecciones, para mantenerse en el poder, y no a una visión de mediano y largo plazo para lograr el crecimiento y el desarrollo de las economías. Quizá en el caso argentino más específicamente, el gran error de Macri ha sido no haber sido más auténtico a lo que él había prometido en la anterior campaña electoral, y más bien haber sido muy tibio y muy gradualista, muy lento en sus medidas, además de haber comunicado muy mal el estado real del país que él residía del kirchnerismo. Y bueno, eso menos de 4 años más tarde se está reflejando en un costo muy grande político, no solamente para la Argentina, sino sobre todo para las ideas de libertad y de verdadero cambio económico que en su momento Macri representaba, ¿no? Ahora, David, hay un temazo porque cuando uno corre el riesgo de afrontar estas circunstancias de los países con una predisposición a resolver problemas, que es lo responsable, sabiendo lo que hay que hacer, que es por supuesto lo ideal, pero con muy malos niveles de comunicación política. No, Y yo creo que el poder es comunicar. Desde esta semana pues lo tengo todavía más claro posible. O sea, Piñera pierde la batalla de la comunicación política. Macri pierde la batalla de la comunicación política. Y tú tienes que deslindarte y decir, mira, los que están al frente, el kirchnerismo fue irresponsable. La Bachelet fue irresponsable. Sí. Lenín Moreno tuvo un mejor desempeño porque él, finalmente, con ese nombre y con esos antecedentes y de dónde viene, sabe que él tiene que ganar primero la batalla de la comunicación política y luego, por supuesto, después de eso, pues hacerlo debido. Sí, pero no solamente la comunicación, Víctor, sino además la arquitectura. Yo participé en la Agenda Venezuela en el segundo gobierno de Caldera. La agenda se pudo llevar y aplicar al final exitosamente porque se aplicó una lógica tripartita. Piñera no tuvo y no tiene una arquitectura tripartita ahorita, como tampoco la tiene Macri. Quizás sí la tuvo en su momento Lenin y por eso le permitió aguantar la pela de estos momentos. Si tú no gobiernas en una lógica tripartita, donde esté el empresariado, los trabajadores representados por sindicatos fuertes, sindicatos de verdad, y los gobiernos en todas sus instancias, desde el más chiquito en los municipios hasta el más alto, independientemente de la forma que tengas tú dentro del Ejecutivo y cómo lo tengas organizado, es la lógica tripartita, la participación de la gente en la toma de esas decisiones que son debidamente informadas, que son debidamente consultadas. Si tú no tienes eso, tú te vas a enfrentar a estos problemas. Yo veo que tanto Macri como Piñera fueron sorprendidos. Esto lo agarró sin tener capacidad. Y en el caso de Piñera, yo lo asemejo mucho a lo que le ocurrió a Carlos Andrés Pérez acá. Las reacciones primarias primero fueron de absoluto desconcierto. Porque si tú no tienes esa lógica tripartita, tú no tienes suficiente información. Y si tú no tienes suficiente información, tú no puedes mercadear. Porque esto al final, ese perdón, es una frase de mercadeo político, de branding. Pero eso no es lo que la gente estaba pidiendo como tal. Pero entonces trabaja sobre unos supuestos que te llevan al final a fracasar, de hecho. Por eso yo siempre insisto, los muy buenos gobiernos son siempre gobiernos de centro con una lógica tripartita. Ahora, a ver, creo que en algún momento nosotros tenemos que analizar con seriedad el segundo gobierno del presidente Rafael Caldera. Pero yo recuerdo, porque las memorias de los pueblos no existen, que llegó un momento en el cual el petróleo tenía un precio tan bajo que amenazaba con estar por debajo de los costos operativos de PDVSA. Bueno, y al final el presidente Caldera tuvo que entregarle el poder al epítome del populismo, que es Hugo Chávez, y lo demás es historia
reciente. Ahora, Miguel, en un minutico antes de ir al corte para regresar, ¿cuál es tu apuesta en Uruguay? El Frente Amplio luce cómodo en la primera vuelta también. Y los partidos de la oposición al Frente Amplio, liderados por Luis Lacalle, que desde mi punto de vista es absolutamente carente de carisma y liderazgo, no sé si lograrán en una segunda vuelta hacer la concertación automática que pretende para encarar al Frente Amplio. ¿Qué opinas tú? Sí, de nuevo, yo añadiría a tu análisis, que considero correcto, que también preocupa de relación al liderazgo opositor hoy en Uruguay, que tampoco presenta en su discurso, por lo menos, un análisis claro sobre lo que enfrenta él en su país, que de nuevo, insisto, es un proyecto regional que no se puede enfrentar de manera local solamente. El Frente Amplio, si bien va con una candidatura diferente a quien hoy es presidente, es un solo proyecto y es un mismo proyecto encabezado por Mujica y aliado al chavismo y a todos los aliados de ellos mismos que sabemos, que seguramente está dispuesto a aplicar toda herramienta posible, legal o ilegal, para aferrarse al poder. Y no podemos, y con esto cierro, confiarnos en que Uruguay es un país que más o menos se ha mantenido bien a nivel institucional, etcétera, porque Chile, si algo nos tiene que enseñar, es que ante este proyecto criminal regional no hay ningún país que esté a salvo. Y hoy eso sí lo están padeciendo en carne propia tantos, incluso venezolanos, que habían emigrado a Chile creyendo que de todos los países de la región era el más seguro y el mejor para hacerlo, y seguramente hoy lo están pensando nuevamente, ¿no? Bueno, Miguel, te voy a pedir que te quedes allí pendiente. Igual le pido a David, porque tengo una pregunta para ustedes dos que quiero que me respondan al regreso. Simplemente supongamos que no se logran los objetivos de la invocación del 233 constitucional y debamos pensar, por lo tanto, en un momento político post-guaidosismo. ¿Cómo ustedes lo asumirían y en qué consistiría y cuáles serían las propuestas que habría que reiniciar allí? A cada uno le voy a dar 2 minutos para que me responda a esta pregunta, que es tan simple, pero luego del corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Aquí se habla libertad en línea con todos ustedes, gracias a, por supuesto, a todo el desafío digital que significa hablar con libertad en un país como Venezuela. Estamos con David Morán y con Miguel Velarde a la distancia. Miguel, llevamos 11 meses casi de tratar de lograr el cese de la usurpación. No ha sido, por lo visto, ni fácil como proyecto, ni fácil como arquitectura, como la que plantea David Morán. Supongamos, y solo supongamos, que no hay resultados. ¿Cómo ves tú al país? O sea, porque por supuesto pasan los proyectos, pero los países no se agotan. Si no lo sabemos los venezolanos, bueno, imagínate tú. ¿Cómo puedes imaginarte, luego de haber invocado el 233, que fracase el 233 invocado? ¿Qué hacemos con esto? ¿Para dónde vamos? Bueno, es un escenario realmente complejo, justamente por una de las principales características que tuvo la llegada de Guaidó a la presidencia encargada, que fue la generación de esperanza.
No nos olvidemos que si en algo movió los pisos y los cimientos de una ciudadanía venezolana que se había dedicado los últimos meses en gran parte a pensar cómo emigrar, fue en generar esa esperanza y esa energía al llegar Guaidó, y esa confianza de todos los venezolanos dentro y fuera del país, de que se iba a poder esta vez sí lograr el cambio, y no era una esperanza ilusa, porque se basaba en hechos tan reales como por primera vez más de 50 países del mundo habían apoyado y reconocido un nuevo presidente. Existía una movilización a niveles históricos de calle en Venezuela, un nuevo liderazgo con Guaidó, etcétera, cosas que ustedes saben y no vale la pena repetir. Pero la mala noticia es que eso que generó un impulso muy grande con la llegada de Guaidó a la presidencia encargada puede ser puede ser la misma variable que hoy genere un escenario de los más complejos que hayamos podido enfrentar en los últimos años en Venezuela, justamente por la desmovilización, por la desesperanza y por esa confusión y desesperación al que pueden llegar tantos venezolanos que aún se encuentran en el país, que se dediquen simplemente a ver la manera de sobrevivir y acostumbrarse a la miseria que hoy enfrenta el país, o en un caso alternativo que vean la manera, por muy desesperada que sea, de dejar Venezuela. En uno u otro caso sería terrible para quienes creemos que, como tú muy bien dices, Víctor, el país no se acaba, ni siquiera ante y después de tanto fracaso. Todavía tenemos el absoluto convencimiento de que se va a lograr salir de esa pesadilla en Venezuela, pero sin duda cada uno de los fracasos, cada uno de los errores y cada una de las postergaciones en la expectativa de lograr este triunfo hace que ese camino se alargue, se empine y se haga mucho más difícil para todos. Y esa es una de las grandes preocupaciones, que hay que ver cómo el liderazgo que esta vez le toque dirigir este nuevo proceso de lucha enfrente de entrada, para generar esa esperanza y esa fuerza que es indispensable para lograr el objetivo. David. Bueno, yo me enfocaría en estoy de acuerdo con lo dicho con Miguel, pero yo me enfocaría también en la capacidad que tiene Maduro de sostenerse y sus grupos. Ellos también están sufriendo muchísimo. Hoy el gobierno de Maduro es un gobierno verdaderamente débil. Él se basa, él tiene dos puntos de soporte fundamentales. Un Tribunal Supremo que le ha permitido, digamos, dar ese barniz todavía de alguna institucionalidad, y un sistema de medios públicos que da la sensación de que él está en control de algo. Lo cierto es que el país tiene un proceso de somalización, el control social y territorial que debe hacer las instituciones del Estado cada vez es más débil, y eso abre una brecha enorme en la capacidad que él tenga de ir resistiendo condiciones todavía más severas. Los mercados van a seguir actuando contra esos funcionarios del régimen y contra esa práctica mafiosa que ellos tienen. Los recursos se le vienen al piso, lo que queda en reserva ya es algo mínimo, capacidad para estar contrabandeando oro, eso va muy abajo. La parte petrolera se viene abajo, la recaudación interna se viene abajo. Y tú lo ves, o sea, hay unas protestas en PDVSA impensables hace 3 años. Los trabajadores de PDVSA ya están llegando al límite. Los trabajadores del metro de Caracas, los maestros están desarrollando hoy un paro de 48 horas. Es decir, que si bien no se ha logrado en un sentido positivo, también las capacidades que tiene Maduro de resistir son cada vez menores también. Entonces, ¿qué hay siempre al final de esto, Víctor? Aquí juegan varias cosas. Una estrategia adecuada, que siempre ha sido la demanda, por lo menos de parte mía de hace más de 6 años, que tiene que haber una estrategia adecuada para eso. Y la gente, cuando percibe que la estrategia es adecuada, sale a la calle. La gente no se acostumbra a lo malo, sino que sale. El problema ahorita que llaman miedo o no es miedo como tal. Es falta de confianza, que eso es otra cosa. Y la confianza tú la recuperas cuando tú haces un planteamiento que la gente te lo compre y diga sí, con eso sí estoy de acuerdo.
Bueno, Miguel, muchísimas gracias a Miguel Velarde por haber aceptado nuestra invitación a conversar con nosotros. Estaremos tal vez conversando también la próxima semana para que nos des detalles de lo ocurrido el domingo. Quiero comprometerte para eso. Muchísimas gracias a David Morán, que estuvo con nosotros, y al doctor Egaña, con quien vamos a hablar en algún momento sobre nuestras alternativas. Nuestra alternativa va a ser el café y el cacao. Y el café con alta genética a $10,000 el kilo, ese es el parte del futuro que nosotros hemos construido. Un país que no se deja vencer, un país que se va a reponer muy posiblemente, y un país que no va a dejar de luchar aun cuando las circunstancias cambien. Gracias, Miguel. Gracias, David. Gracias a nuestro oyente en primera fila, el doctor Enrique Egaña, y gracias a todos ustedes, a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción, a César Arteaga controlándolo todo muy bien, y bueno, quien tuvo el gusto inmenso de estar aquí con ustedes, Víctor Maldonado. Bueno, nos vemos la próxima semana, el próximo viernes. Todavía no es viernes, hoy es miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.